Esta primera persona que están a punto de ver, de conocer, de escuchar, como lo mencionan en esta siguiente plática, es una persona muy especial para mí. La he visto crecer en muchas áreas de su vida. Me ha ayudado muchísimo a mí. Ha sido un ejemplo, es un ejemplo. No solo para mí, sino para muchas personas, muchos jóvenes y cualquier persona que llegue a conocerla, entablar una conversación con ella. Se llevan algo bueno, se quedan con algo positivo. Y siendo sincero, en esta conversación que tuvimos, muchas cosas jamás había escuchado. El cómo ella sobresale de este daño que es un divorcio, y cómo los hijos jugamos el papel de un daño colateral, donde no tenemos ni voz ni voto, y donde también trae una alerta a nosotros los padres a tener cuidado con las cosas que decimos, en cómo nos dirigimos hacia ellos, si realmente los tomamos en cuenta o no, y las decisiones que hacemos, cómo van a afectar su vida y cómo van a afectar esa formación emocional, y por lo tanto tener consecuencias en muchas áreas. También me alegra mucho el escuchar cómo ella encontró su respuesta, el lugar indicado, el lugar correcto donde ella pudo descansar. Pero fue un honor para mí, es un honor para mí presentarles a esta persona especial. Y espero este capítulo, este episodio, le sirva a alguien que ha estado pensando en tomar una decisión de este calibre, y pueda encontrar algunas respuestas, o al menos se pueda manejar u orientar de una forma mejor. Más en este tiempo que el núcleo familiar está un poco desorientado, donde aunque el padre esté en casa, es un padre ausente, y mamá está demasiado ocupada, los hijos están entretenidos en la tecnología, y hay una desconexión gigante entre padres e hijos. Creo que necesitamos conectarnos otra vez, sentirnos más cerca, estar más unidos, saber qué hay en el corazón de nuestros hijos, y reconocer las áreas buenas y malas de nuestros hijos para tener un mejor entendimiento de cómo ser padres. Pero bueno, no quiero entrar en tanto detalle. Estoy emocionado de presentarles este primer capítulo de lo que se trata A Corazón Quitado. Así que gracias por estar ahí, por escucharlo. Los comentarios estarán abiertos. Y nada, los dejo con este primer episodio de A Corazón Quitado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero estén bien. Este proyecto empieza con una super invitada para mí, alguien especial para mi corazón. Nada más y nada menos que mi hermana Jocelyn. Josie, mi hermana Josie. Es una niña muy especial para mí, obviamente, porque la llevo conociendo ¿cuántos años tiene? 33, 34 años ya, que es mi hermana. Y ha sido pues una historia muy bonita, muchas etapas diferentes, y verla ser mamá, verla ser esposa, creo que ha traído mucha inspiración, no solamente para mí, sino para muchas personas que te lleguen a conocer. Así que me siento muy contento y emocionado de que hayas aceptado esta invitación a hablar de estos temas pues espinosos. Y nada, gracias de antemano, gracias porque sé que pues son temas que regularmente intentamos aguardar, y emociones que a veces no queremos expresar,
pero te doy gracias por atreverte. Gracias a ti por crear este espacio en el cual no solamente yo, pero muchos van a poder sentarse en esta misma silla y abrir sus corazones realmente. Y creo que al tener esas conversaciones va a traer a la misma vez sanidad, no solamente a la persona que está aquí sentada, pero a las personas que van a escuchar donde quiera que ellos estén. Sí, y creo que esa es la idea, intentar que este contenido llegue a personas que lo necesitan. Pero sí, sean bienvenidos, estamos emocionados, como lo mencioné, y bueno, nos gustaría, bueno, yo conozco tu historia, ¿no? Conozco tu niñez, conozco tus ganas de emprender desde chiquita, sacar una mesita allá en México y vender dulces, vender hielito. ¡Quiero! Vender hielito con el chicharrón, ¿cómo le dicen? Doritos. Con Doritos, sí. Desde niña fuiste muy abierta como a los negocios, a querer. Sí, todavía lo tengo, pero todavía estoy trabajando. Pues, ¿qué te parece si empezamos por ahí, por tu infancia, por tu historia? O sea, yo conozco una perspectiva, pero ¿cómo tú viviste tu infancia? Realmente siempre le digo a Aarón, cuando me pregunta, a mi esposo le digo, me hace preguntas de mi niñez, le hago, la verdad no me recuerdo mucho, como él se recuerda mucho de cosas chiquito, pero yo no tengo tantas así memorias que me recuerde. Sí. O a veces cuando te escucho a ti hablar con Abby y de tantas personas y cosas, digo, ¿cómo se acuerdan? ¿Cómo se acuerdan de tantas cosas? O sea, no sé si que en mi mente, pero no recuerdo mucho. Lo único que sí tengo, pues creciendo en una familia pastoral, no recuerdo donde nací y comenzamos la vida, que fue en Atenguillo. No, nada, no me recuerdo absolutamente nada. Aún cuando nosotros lo mencionamos, como no te trae como... ¿Del Toby? Sí, ¿Del perro? No me recuerdo nada de eso, ni cuando llegamos a Tecomán. Yo creo, me recuerdo tal vez de 4, tal vez 5 años en adelante, tal vez, pero no tanto. Yo creo de 4 años, porque de 4 años me recuerdo que mi mamá me hizo una fiesta en una casa de unos hermanos de la iglesia de Noemí. ¿Era Noemí? Fíjate, eso sí, yo no me acuerdo. Noemí. Olga. Ok, sí, esa sí. Esa, bueno, en Tecomán, sí. Sí, me hizo fiesta de cumpleaños número 4 en esa, y eso sí me recuerdo. Yo diría, eso es lo único que me recuerdo de 4 años. 5 años no, 6 años pues comencé la primaria. ¿Te rajaste la frente? ¿Qué fue la frente? Sí, eso fue en el kinder. Ese fue en el kinder. Sí, ese fue en el kinder. Pero pues sí, las memorias que tengo de mi niñez, más que nada en una familia pastoral, la vecindad en la que vivíamos, jugando siempre afuera, descalzos, que por eso tengo tantos callos, siento. Y fue muy divertido la niñez en México, en Tecomán, por eso sí me recuerdo bastante, cómo salíamos en las tardes a jugar con todos los niños, y que jugábamos a las escondidas, jugábamos a la traes. Eso diría que fue como en inglés dicen, un highlight en mi niñez, porque obviamente los tiempos de ahora son muy diferentes. Y también creciendo en la iglesia, algo que siempre tengo en mente es como siempre había, no siempre, pero siempre llegaban personas, hermanos de la iglesia. A la casa. Sin avisar. O sea, llegaban, sí. No es como, oye, ¿estás disponible? No había teléfonos, nada, nomás te llegaban y... Esa es la costumbre, ¿no? De cierta forma era una costumbre. Fíjate, y que no, bueno, no sé cómo tú lo ves, y que no siento que esté mal hasta cierto punto, que de repente ser espontáneos y sentir esa confraternidad entre hermanos,
Era muy bello. Sí. A mí me encantaba. Sí, sí. ¿Por qué te gustaba a ti? Yo ahorita te digo por qué a mí. Bueno, siento que puedo decir eso ahora, que me encanta porque, obviamente de chiquita no puedes tanto reconocer qué es lo que pueden traer relaciones a tu vida, pero ahora que soy grande aprecio mucho esos momentos entre gente, entre comunidad, hermandad. So, ahora regreso y digo, wow, qué hermoso era eso, porque es lo que realmente nos hace falta ahorita, en la cual tenemos que agendar meses o a veces hasta es muy difícil agendar algo para juntarnos, como ya ves hoy. La familia se juntó de la nada. Sí. So, eso, si regreso, es algo muy, muy bello. Sí. Y que siempre las personas llegaban y tal vez para cenar, lo que había, si era simplemente frijolitos, lo que había. Y hubo mucho amor de parte de la iglesia en la cual estábamos, por lo menos sí me recuerdo. Y que siempre, otra memoria muy grande que tengo, que por cierto es la única memoria que tengo con mi papá, que es de ir a visitar hermanos de la iglesia. Es que no vi a esta familia, tenemos que ir a visitarlos. Y así como les acabo de decir, sin avisar, sin nada, uno iba. Esa diría que es la única memoria que tengo con mi papá, que llegué a ir con él varias veces, varias ocasiones en la Paloma. Sí, en Toyotita. Sí, en la Toyota. Y nomás íbamos y llegaba mi papá sin avisar y ahí estábamos y a veces de jugar con los niños de los hermanos y todo eso. Perdón que te interrumpa. Lo que se me hace sorprendente era la coincidencia que tenía, ¿no? Como tú lo mencionaste, ahorita es de agendar porque no, o sea, vas a visitar a alguien y no sabes si está en casa o no. Pero parecía como que había una agenda invisible porque, vamos a visitar al hermano, o sea, no que brother o hermano, voy a ir para allá, lo voy a ir a visitar. No, iba y ahí estaban, y llegó el hermano y empezaba la espontaneidad en que vete por una coca y vete que ahorita, no, que un café, no, hermana, que así, y se hacía, tú lo mencionaste, algo muy bonito y algo muy bello. Mencionaste, bueno, soy tu hermano, pero voy a intentar escucharte de una perspectiva. ¿Cómo fue ese ámbito pastoral? Mencionaste buenas memorias con tu papá, como el ir a visitar personas. ¿Qué sentías tú? ¿Sentías algún tipo de presión de la iglesia, de ser hija de pastor? Absolutamente. Sí. Porque en aquellos tiempos, la escuela dominical, le llamaban, la escuela dominical, siempre, ¿quién crees que era la que se sabía todo? Pues Josie. No, es que Josie, pues es la hija del pastor, por eso sabe todo. Pero siento que siempre tuve esa presión, porque obviamente como hijos de pastor, siento que los hermanos o la iglesia te pone la mirada a ti, como pues ellos tienen que ser el ejemplo. Sí. Ahora lo veo así, ¿verdad? Sí. Pero ahora lo entiendo. Pero no, más que nada, fue muy bonito poder estar o crecer en la iglesia, que tener esos recuerdos. Yo diría que esos son los recuerdos más bonitos que he tenido el privilegio de poder crecer en la iglesia y poder ahora tal vez cambiarlo ahora que ya estoy grande y estoy sirviendo en la iglesia con mi esposo. Es como puedo regresar y ver qué cosas estaban bien y qué cosas no, y puedo aprender de ello. Y eso es lo que trae la belleza ahora en mi etapa, en donde estoy. Qué bonito que lo veas así, que puedas trasladar esas buenas costumbres ahora, ¿no? Y también, de cierta forma, deshacerte de las que dices, bueno, estas no sentía. Aunque como a mí de chiquita, porque a mí me estábamos chiquitos, fíjate que estando chiquita yo podía detectar como los problemitas, ¿sabes? Pues mi mamá va a salir o va a hablar. Como qué problemitas alcanzabas a ver o a decir, bueno, algo no está bien aquí. Bueno, tengo creo que nomás una muy grabada, que fue una pareja que mis papás siempre se miraban mucho
mucho con ellos por una temporada. Nombres. No, Anónimos. Anónimos, sí. Y me recuerdo que... Y ahora I'm like, oh, definitivamente había algo muy grave en su matrimonio. Pero piensas que tú como niña o como niño tan inocente que no ves o no vas a poder capturar eso, pero realmente sí, los niños capturamos eso, que podemos detectar esas cosas aún estando a una temprana edad. O sea, no sabemos exactamente con claridad o nada de eso, pero algo no está bien. Es uno de los recuerdos. Sí, estoy de acuerdo contigo porque yo en muchas ocasiones también a lo mejor no entendía la profundidad de lo que estaba pasando, pero alcanzaba a ver que algo no estaba bien. Entonces estoy de acuerdo contigo en eso. Mencionaste algunas cosas buenas que eran como ventajas de ser hija de pastor, como en la escuela bíblica saber todo, pues sí, tener presión porque la iglesia te ponía luz, cómo te comportabas, qué es lo que hacías y en cierta forma es mucha presión para unos niños, ¿no? Porque en sí la iglesia ya te pone cierta presión y también del otro lado tus padres también tienen una expectativa de ti, ¿no? Que te tienes, ahora soy padre y alcanzo a entender muchas cosas que también esperan que tengas un cierto comportamiento. Sí. ¿Qué otras cosas buenas dirías y malas también, si puedes agregar, tiene el ser un hijo del pastor o en la época que nuestros padres fueron? Cosas buenas y malas. Buenas, creo lo que yo me llevo de mi vida, de mi niñez, sería crecer en ese ambiente, en ese ambiente total de qué es la iglesia, de estar presentes. O sea, no era solamente de ir a la iglesia, pero era de estar en comunidad, como de estar, como nuestros papás iban a visitarlos, de estar presentes con ellos, aún en momentos difíciles. Nunca se me olvida cuando me abrí la maceta en el terremoto que... llegaron un montón de hermanos, así como caravana, llegaron porque sabían que me había pasado algo, y eso es algo que tengo tan grabado en mí que tal vez ellos ni lo saben, pero yo me recuerdo. Sí, no, es algo yo diría eso, más que nada, de estar envueltos en la iglesia. Hay cosas malas, creo que sería... que no ser hija de pastor no significa de tener todo perfecto. Ya cuando uno crece te das cuenta que tal vez tus papás no eran lo que reflejaban en esa etapa de tu vida. Cierto. Yo diría que no, una cosa mala sería que no son perfectos. No es como se aparenta. Pues. No es como se aparenta. Esas serían mis dos cosas. Wow. Oh, qué bonito. Para entrar en este tema tan leproso, tan espinoso, con toda esa presión que existe o que existía más, bueno, no sé si ahora aún todavía existe esa presión en algunas iglesias, no importa denominaciones. Pero este tema del divorcio, o sea, del divorcio en sí en nuestra época era un tema pues vergonzoso, no importando si eras cristiano o si eras del mundo, o sea, del mundo, si no creías en Dios o no asistías, o de otra religión. El escuchar que alguien se estaba divorciando, pues era así como todo el mundo quería esconder eso, ¿no? Nadie quería que se enterara. Sí. Ahora en esta época parece que ya está normalizado, que ya es una costumbre. Qué bueno que te divorciaste, porque etcétera. Es muy normal. Muy normal, y bueno, yo entiendo que hay muchas cosas, muchos factores que llegan a tomar una decisión así. No estoy diciendo y no estoy en contra de que no se divorcien.
hay algunas circunstancias que no hay otra escapatoria. Ahora, aumentando eso en un lugar así como una iglesia, la presión que hay sobre tan solo ir a la iglesia, ahora la presión y la expectativa que hay sobre una familia pastoral, ¿no? Uh-huh. Y escuchar que están en un proceso de divorcio. Creo que lo que nos trae este tema, creo que fueron algunas cosas o cómo fue para ti el confrontar o el saber o el enterarte cuando esta noticia llega a ti de que nuestros padres están a punto de divorciarse o están en un proceso de divorcio. ¿Qué es lo que te recuerdas de? Me recuerdo el día que me enteré, porque no vino de nuestros papás que me di cuenta, sino por algo que leí. Fue como un shock. O sea, es como todas las fotos de tu niñez, de tu mente, como que se derrumban. Como, óyeme, entonces, ¿qué era eso entonces? ¿Qué era eso? Eso fue como un shock y realmente no lo podía creer. No lo podía creer, como, ¿mis papás? Pero hemos sido una familia feliz. ¿Cómo que, o sea, parecía como ser una mentira Uh-huh. de lo que estaba yo leyendo? Porque obviamente pasó ya cuando nos habíamos movido para acá a Estados Unidos, cuando yo pensé que nos habíamos movido para una vida mejor o para nosotros aprender el idioma. Sí. Y es otra mentira, porque no fue por eso, fue porque había problemas en su matrimonio. Todo eso es como, y más que nada como esa edad, ¿no? ¿Qué años tenía? 12 años. Alrededor de 12, 13 Tenía 12 años cuando llegué aquí, cuando llegamos a Estados Unidos. Obviamente, y no saber procesar emociones fue... Y en el tipo de familia que vivimos, que no se hablaba de nada, es simplemente como, pues me lo quedo y pues a seguir. Entonces, no sabía lo que iba a pasar. Entonces dirías que te diste cuenta hasta estando acá o en México, antes de venirnos a Estados Unidos, que te das cuenta de que nuestros padres se están divorciando. Fue acá en Estados Unidos. Fue acá en Estados Unidos. Sí. Entonces, el venirte acá fue como, en tu mente imaginabas que veníamos por las cosas que dijiste, que por aprender el idioma. Correcto. Exacto, por una vida mejor. Sí. Y que pensaba... Que así me la habían pintado. Uh-huh. Sí. Pero... Y fue muy difícil, obviamente fue muy difícil, porque como hablábamos, allá crecí toda mi vida, y dejar a todas las personas en las cuales habíamos crecido y habíamos convivido. Fue un año, el primer año fue lo más difícil. Yo creo llorar todas las noches, porque yo no me quería ir, yo no me quería venir. Obviamente, pues nos estaban trayendo. Y nunca fue como algo que te preguntaron, ¿qué les parece? ¿Qué te parece? No. ¿Nos vamos a mover? Nos vamos a ir a Estados Unidos. No, pues, ¿tú qué hacías? Nomás, pues vámonos. Pero algo que sí me recuerdo, que no se me olvida, que fue antes, que fue en la playa, que habíamos ido como un día como familia, como procurábamos. Después de que nos ponían a limpiar la casa, vámonos a la playa. Los papelitos. Sí. ¿A quién le toca el 5? No, barrer, no. Hay que barrer, trapear, lavar trastes. Lavar los trastes era lo... Ay, Dios mío, no sé. Voy a terapia por... Ahora que soy mamá ya lo disfruto mucho, pero... siempre limpiaba la casa de mamá, pero menos los trastes, le dejaba todas las ollas ahí. Y luego cuando estás chiquito, estás pequeño y te tocan unas ollotas que te puedes, como es una alberca y puedes lavarla por dentro y todo. No, pero se me hace lo más difícil. Déjate de eso, el zinc que teníamos en México era alto. No son como los de aquí. Tu medida ya está alto.
Pero a mí ese día me recuerdo, fuimos a la playa en familia y me recuerdo como escuchar a mis papás tener una conversación y es algo que se me quedó como, pues, que dijo mi papá. Y voy a paraphrase sus palabras, pero para mí la iglesia es lo más importante. Wow. O sea, como no, ustedes no importan. Y era como que era una discusión que ellos estaban teniendo. Y fíjate, a mí, si yo tenía que los 12 años, creo que estaba a punto de cumplir los 12 años. Wow, okay. Y esa es una memoria que yo tengo. O sea, para que la digas así tan clara, es algo que se tatuó, ¿no? Sí. ¿Cómo sientes que esa frase ha afectado en tu relación con Dios o en tu ministerio o en tu forma de entregarte todo? Porque me imagino que lleva cierta descarga de algo, ¿no? O sea, que tu papá diga pastor, diga... Pastor. Exacto, pastor, que diga, ustedes váyanse porque para mí es más importante la iglesia, pastorado. Sí. ¿Qué marcó para ti eso? Ay, bastante. Y más que nada, ahora de casada es donde ha salido más como ese trauma o esa herida, sin saber yo que esa herida estaba ahí presente. ¿En qué momentos sientes que ha salido esa herida o que ha querido salir o que ha querido abrirse? En momentos cuando, pues, como, sabes, pues servimos en la iglesia y mi esposo trabaja para la iglesia al 100%. So, cuando se trajo eso a la mesa, esa promoción o esa discusión de que le estaban ofreciendo de estar 100% en la iglesia, fue como, óyeme, espérate. Es como que si todo eso, ¡pum!, se derrumbó en mí y fue como un miedo total en mí, en mi mente, en mis emociones, en mi cuerpo, en mi futuro, en mi futuro como con nuestros hijos. No, pero mi papá no puso a la iglesia primero, sí, no a su familia. Sí. Es como, ¿tú vas a hacer lo mismo? Sí. O sea, se amplificó ese miedo. Sí, es algo que yo no sabía que tenía dentro de mí hasta que llegó ese momento. Esa etapa, esa temporada fue muy difícil para nosotros en nuestro matrimonio porque es algo que yo necesitaba sanar, la cual yo no quería estar en la iglesia, yo no quería ir a servir, yo tenía como tantas preguntas sin respuestas o dudar y que si mi esposo cuando tengamos hijos pone a la iglesia antes que a nosotros. Sí. O sea, obviamente sí, ahora ya tenemos hijos y es muy diferente, tenemos a Seila, pero en ese momento es como, no sé en la que me metí, sí, porque no había sanidad en mí. So, fue un proceso en el cual Dios me tuvo que llevar y decir, ¿sabes qué? No, tú no vas a pasar por lo mismo que tus papás pasaron. Tú lo vas a hacer mucho mejor de cómo tus papás lo hicieron. No porque eres mejor, pero porque puedes reconocer mi gracia y mi amor en tu vida y que yo voy a estar presente. Que va a ser fácil, no va a ser fácil, pero yo voy a estar presente. Y eso, y también la afirmación de mi esposo, sabiendo que su deseo o sueño más grande es ver a su familia crecer, tener una familia y verla crecer en el camino de Dios y saber que estén tan alertas de lo que Dios es en sus vidas, no solamente para ellos mismos, pero para los demás de su alrededor. So, eso ha traído mucha sanidad a mi vida. Y te puedo decir que ya lo sobrepasé, que a veces
que llega a veces la duda, claro que sí, pero no te domina. No me domina como es ese año. Olvídate, fue algo horrible en la cual me recuerdo que hasta él mismo me tuvo que liberar. Me tuvo que liberar, digamos, en unas palabras como orar por mí, porque me cautivó mucho ese tiempo. ¿En qué aspectos te daba más miedo? El hecho en sí que él se dedicara 100% o que siguiera ese llamado pastoral, o también ciertas cosas como actividades, estar lleno de actividades, un calendario lleno de actividades y sentir como que de repente, hey, espérate, ponle pausa. Sí. ¿Dirías que eso también te... Sí, había semanas en las cuales había demasiado como... Creo que en ese tiempo es cuando empezamos a trabajar con los jóvenes. Y si había mucho, me desbalanceaba en mi mente. Era, no, esto no está bien. Como estamos poniendo primero la iglesia, pero estamos poniendo primero el ministerio antes que nosotros. Obviamente sí. Si estaba pasando una semana así, me atacaba mucho porque dije, no podemos ir por ese mismo camino que mis papás. ¿Y cómo en cierta forma metías freno? ¿O cómo le dejabas saber a tu esposo, Aaron? ¿O cómo sacabas tu mecanismo de defensa? Decir, no vayamos tan rápido. Sí, siempre le comunicaba cómo me sentía. Y aún en ese tiempo, aún cuando él me decía, no va a ser así siempre, yo no voy a poner la iglesia antes que ti, antes que nuestra familia, pero era algo aún que yo estaba batallando, sí. Que aún yo estaba sanando, no cautivaba todavía lo que él me estaba diciendo, pero siempre le decía, pero yo me cerraba mucho, como prefiero no alejarme. Prefiero no arriesgarme. Sí. Okay. Prefiero no, mejor tú hazlo, mejor tú, y creo que, eso como que en ese tiempo como que me alejé mucho de estar sirviendo tanto por ese mismo miedo que tenía. ¿Qué acciones tomó él que te empezaron a hacer sentir segura? Me imagino que hubo muchas cosas, pero ¿qué empezaste a saber para que tú comprobaras que estabas en manos seguras, que él no te iba a pasar lo que pasó con mi mamá y nuestros padres? Tuvimos que poner a hablar, bastante, más que nada tuvimos que poner defensas, sí, boundaries. Sí, límites. Límites, tuvimos que poner límites, literalmente los escribimos, qué es lo que sí se aceptaba y qué es lo que no. Y en ese tiempo es cuando empezamos a tener las day nights cada semana, y eso para mí trajo mucha sanidad. Ok, mencionas como una planificación de compartir tiempo juntos como parejas. Todo ese tipo de cosas te ayudaron a sanar. Te ayudaron a sentirte segura de que sí se puede hacer ministerio y sí se puede hacer familia sin tener que sacrificar ninguna de las dos. Regresando a esa separación que no estuvimos nosotros en México, no estuviste tú en México. ¿Te imaginas el escándalo que fue o que se hizo? Porque no... Tu padre se quedó allá en el pastorado, o a lo mejor no se hizo, a lo mejor fue como que ellos se fueron y ¿qué más recuerdas que, aparte de obviamente una transición muy difícil, venirte a Estados Unidos, no tener amigos, dejar todos tus amigos, tu escuela, la iglesia que tú conocías? ¿Qué cambio drástico fue también el solo tener a tu mamá? ¿O cómo fuiste adaptándote a esta nueva vida al enterarte de una separación? Fue
I mean, después, no sé cuánto tiempo fue después de que cuando llegamos, que leí eso, porque cuando llegamos a vivir con una de las tías, so mi mamá y yo compartíamos cuarto. Y ahí yo de fisgona, pues encontré una libreta, pero no sé cuánto tiempo después de que habíamos llegado. Obviamente fue eso, darme cuenta de la razón por la cual yo estaba, mis pies en este país, no era por lo que yo había pensado, me habían dicho, pero también estando en un nuevo país fue muy difícil el cambio de cultura. So, no solamente había como confusión en mi mente, pero a la misma vez tenía que adaptarme a fuerzas a este país y empezar yendo a la escuela. Me gradué allá de la primaria, 6º grado, so comencé el 7º. So, obviamente la cultura, todo muy diferente, sí. Un lugar diferente, idioma, de que pues uno se sentía pues que no podías convivir con otros porque no podías hablar el inglés. So, era así en la iglesia y era así en la escuela, estaba en bilingüe, pero para el 8º grado ya me había adaptado, ya había estado yendo a clases más de inglés y había mejorado bastante, pero fue muy difícil. El primer año fue lo más difícil. ¿Dirías que hubo mucha soledad, Claro que sí. Aislamiento emocional? ¿Cómo ahora de grande llegas a entender a esa niña de 13, 14 años? ¿Cómo procesó? ¿Qué buscaba? ¿Qué escape buscaba para procesar todos esos conflictos no resueltos? Como lo que mencionaste, el estar en un nuevo país, te tienes que adaptar, más aparte te acabas de enterar que hay una separación, que tu familia, lo que tú creías que era tu familia, tu identidad, parece que fue una mentira. Entonces, ¿cómo buscas auxilio? No sé, ¿cómo intentas sobrevivir tu mundo interno? La verdad no sé cómo lo sobreviví, porque si nos podemos a pensar, esa etapa de adolescencia es la cual donde te estás encontrando. Exacto. Y puede ser aún más difícil, diría yo, si no tienes esa relación con Dios en la cual no sabes quién eres. Te estás tratando de encontrar tu identidad, en la cual hay muchos procesos en la cual tú estás pasando, no solamente la adolescencia, que te sientes que te estás encontrando, estás un poquito perdido y a la vez te diste cuenta que tus papás pastores se están divorciando y estás en un nuevo país. No sé cómo sobrevivir realmente. Es simplemente vivir el día por día, porque no tenía nadie. No tenía nadie con quien hablar. No hablaba con nadie. Y de por sí siempre he sido una persona muy reservada. So, no es como que me abría con cualquier persona. So, no sé, no te podría decir cómo es que sobreviví. Sí, una buenísima pregunta, porque entre dos hermanos, tú sola como niña, ¿cómo dirías, apuntarías hacia Dios y dirías que en cierta forma te ayudó? ¿Fue un lazo donde te agarraste a lo mejor y trajo algo de respiración? Siento, obviamente ahora sé que fue Dios, fue su gracia en la cual pude pasar todo eso, pero obviamente pasó muchas más cosas al seguir creciendo, errores que uno comete por esos tal vez inseguridades. Pero yo diría que fue simplemente su gracia, porque al final de cabo, pues nuestros padres sembraron la semilla en nuestras vidas, nos instruyeron en su camino, y eso es lo que ahora puedo entender, de que, ok, no
no eran perfectos, nadie es perfecto. Correcto. Y no fue una vida como, no sé si decir como de mentiras, tal vez, o superficial de que pues estaban tratando de ser personas que tal vez no eran. Eran líderes de una iglesia, pero a la misma vez su matrimonio personal pues no estaba nada de bien. Ahora de grande que me ha platicado mi mamá lo poco de qué sucedió, pero ¿qué te hubiera gustado saber o cómo te hubiera, no gustado porque es un gusto, pero ¿qué pudieron haber hecho tus padres para darte cierta menos confusión en ese proceso tan confuso? ¿Qué te hubiera gustado que hubieran hecho? Quizás hablado contigo, quizás... creo que ahora más que soy madre, creo que lo importante sería tener comunicación como familia, especialmente en decisiones grandes. Obviamente si están chiquitos, como en este caso tenemos a Seila de 1 año, no, ¿verdad? Pero si hay una cierta edad en la cual, aún si tienen como 5 años, ellos también sienten, pueden sentir el estrés. So, simplemente yo hubiera dicho comunicación, como ¿cómo te sentirías si nos movemos? O simplemente dejarnos saber. Creo que comunicación hubiera sido la clave importante. No sé, no te puedo decir que me hubiera ayudado o que hubiera sido diferente la herida o el dolor, pero eso hubiera sido lo correcto de haber simplemente comunicado y no llegarte al punto en la cual yo me estoy dando cuenta de todo sola, de un porrazo. De un golpe, sí. Y eso sería lo más importante. Tienes razón, creo que el dolor no es que lo vas a menguar o va a ser menos el dolor, pero a lo mejor lo procesas diferente, ¿no? El que se sienten contigo tus padres y te digan, mira, papá y mamá no la están pasando bien, esto está pasando y posiblemente esto va a suceder, simplemente queremos... Te hace sentir visto hasta cierto punto y te hace sentir como que pues te toman en cuenta, ¿no? Sí. Entonces, porque el traerte así, nos vamos para allá, parece como que vamos de vacaciones y después regresamos y después enterarte, como tú dices, de golpe, nos vamos a separar, es como, bueno, me mintieron. Me mintieron porque todo este tiempo no fue como yo pensaba, no fue como estoy lidiando con tantas cosas y aparte me encuentro esto, algo muy difícil. Que en cierto punto, perdón que te interrumpa, en cierto punto, nuestros papás, ahora que a mí nuestra mamá nos dice, es que los quería proteger. Era su manera de protegernos, a su manera en la cual no quiero que se den cuenta de cosas que como niños no deben. Y a su manera ella trató de protegernos. Exacto. Que es lo mejor que supo. Y tal vez pues en esa transcurso de niñez no nos dimos cuenta de nada de eso. No, o sea, la vivimos nunca. Bien, sí. Vivimos muy bien. Hasta cierto punto, sí. Pero creo que, me imagino, no sé, tal vez estas cosas ya estaban sucediendo, pero nosotros estábamos felices, pero pues tal vez llegó a un tope en el cual ya no se podía y es cuando explotó todo. ¿Y qué tal si nos hubiéramos dado cuenta y nuestra niñez no hubiera sido la misma? Exacto, sí, es una muy buena perspectiva de ponerlo. ¿Cómo ahora sientes esa relación? Obviamente nuestro padre ya no está, falleció, pero
ahora ¿con qué ojo los ves? O sea, acabas de expresar en apenas un ratito que obviamente nuestra madre hizo lo mejor que tenía en las manos, ¿no? Intentó cuidarnos y eso se agradece. Y a veces puede pasar que los hijos tomemos una actitud de resentimiento con nuestros padres. ¿Alguna vez sentiste eso con tu mamá, con tu papá? Y obviamente hoy por día sé que ya no hay eso, pero ¿alguna vez sentiste ese resentimiento, ese... Sí, claro, sí lo sentí en un tiempo en la cual pensando que tal vez uno de ellos estaba hablando con alguien más. So, así como que, fuiste tú. Encontrar o buscar quién, sí. Fuiste tú él o la culpable de este separamiento. Y sí sentí mucho resentimiento y mucho, tal vez en ese tiempo, como odio a mi manera, que no lo podía creer. O sea, como ustedes, mis padres, están haciendo eso. Y eso fue otro punto. Sí. Wow. En sí el divorcio, intentando investigar sobre este daño colateral que causa el divorcio, creo que un doctor daba una buena explicación lo que causa un divorcio, ¿no? Y más a las personas que estamos involucradas en la iglesia y en Dios, de que es literalmente pues un desgarre, una amputación, así como cuando le tienen que amputar una pierna a una persona, va a poder vivir, o sea, va a sobrevivir, va a seguir viva, pero ahora le arrancaron cierta parte de su vida, ¿no? Obviamente el ahora reconocer a tu mamá y decir, ¿sabes qué? No te juzgo, solamente te puedo amar, no te juzgo, no todas esas cosas. Pero ¿qué le dirías a esas personas que están en un proceso? De tu perspectiva, ¿qué le dirías a esas personas que han pensado, que están pasando por algo similar? Quizás no la misma historia, pero algo así de grueso. ¿Cómo intentarías ayudar a hacerles ver este proceso, el dolor que causa tanto en la pareja, tanto en los hijos? Diría, si son hijos que sus papás están pasando por un divorcio, diría, simplemente porque tus papás están pasando por eso, no pierdas la esperanza que tú puedes tener un matrimonio mejor. Porque al fin y al cabo, los papás, la familia, debería de ser el mejor ejemplo que tenemos en la vida. Sí. Porque son los que te forman, son los que donde crean tus hábitos, tu formación para ir al mundo. So que no pierdan la esperanza y saber que Dios está presente en cualquier circunstancia. De que Él, no importando de que tus papás vayan a estar en un lugar y en otro, y aunque tal vez uno o el otro te deje, que pienses que hay un abandono, porque se puede sentir así, que hay un abandono tal vez de la madre, sí, o del padre, pero saber que puedes correr a esos brazos del mejor padre. Y eso es en lo personal, sobre todo esto, es lo mejor que me ha pasado. Que he encontrado ese padre que tal vez no estuvo presente en mi vida, pero ahora sé que siempre tuve el mejor padre. So, como hijos, de no perder la esperanza que tu matrimonio puede, cuando te llegue ese momento, que tu matrimonio va a ser mucho mejor si tomas la decisión. Y
De que va a ser fácil el proceso, no va a ser fácil, pero va a pasar. Es solamente un tiempo, pero también es tener la perspectiva del futuro, que va a estar bien. Y para los padres que están tomando tal vez esa decisión, me imagino, ¿verdad? Me imagino que ha de ser demasiado difícil, pensando cuando ya hay hijos presentes, que no solamente es una causa, es un efecto para ellos como pareja, pero también ahora que tienen a sus hijos, es decirles, comunicarle a sus hijos, realmente decirles qué es lo que está sucediendo y ser honestos al nivel que se pueda, ellos, sí. al nivel de la edad de los hijos, ser honestos, pero también proteger, que no cambie, que sus hijos los miren diferente. No sé si haya como una manera en la cual se pueda proteger eso, en la cual tal vez no crezca rencor ni para el padre ni para la madre, simplemente protegerlo. Sí, en general, hacerlo sanamente. Sí, creo que es parte de lo que mencionas, ¿no? Es parte de comunicarles. Creo que eso es parte también de traer un ambiente sano, de que no sea una pelea entre, no, pues es que es tu padre y tu madre hizo esto y Exacto, tu padre, sí. donde ya te pueden hacer sentir que tienes que escoger a alguien, ¿no? Ajá. Trae mucho abandono porque tú no quieres escoger sobre uno de tus padres. Quieres. O a quién quieres, o él es el imperfecto. Quieres vivir. Correcto. Entonces, creo que ya tan solo con exponerlo y dejarles saber a los hijos puede que sea un buen comienzo para pues una situación difícil, intentarla hacerla lo más saludable exacto. que se pueda, que no haya una herida encima de la herida, porque obviamente no va a ser fácil, pero si lo hacen de una manera sabia y para lo mejor de la familia, para lo mejor de la pareja, simplemente hacerlo sanamente y para lo mejor de todos. Sí, es exacto. Mencionabas que tienes el mejor padre ahora, que es Dios. ¿Fue siempre así o batallaste en descubrir eso, en creerle? Porque, escuchar a tu padre decir, la iglesia es más importante para mí, bien pudiera ser un filo donde te inclinas hacia no creer en Dios ya, porque ¿cómo? O sea, ¿cómo si mi padre cree en Dios y Dios, entonces como en cierta forma ves como una autoridad de Dios, dice, y Dios dice que es más importante eso que yo? Sí. Bien pudo ser un desliz donde dijiste, no creo en Dios. Sí. O en esta opción, que en esta forma tú te fuiste del otro lado. Pero ¿qué proceso hubo para que tú pudieras reconciliar eso con Dios? Porque eso trae mucho conflicto también. Lo trajo para mí. El ver cómo vas a ver a un padre si el que tenía que representarte al del cielo no lo hizo bien. ¿Cómo reconcilias eso? Fue otro proceso en el proceso, ¿no? Estaba en un proceso, pero a la misma vez, como en ese mismo proceso, entré en otro proceso. Fue porque al aún crecer en la iglesia, o sea, yo sabía que este Dios existía, ¿verdad? Que estábamos en la iglesia, que cantábamos a un Dios y todo, pero realmente yo nunca de chiquita no conocía a este Dios. No puedo decir que de chiquita yo tuve estos citas divinas con Dios, porque no sabía que era así. Hasta ya de grande, yo diría que me tomó mucho tiempo. Creo que estaba en la prepa, aquí, en la high school, cuando tuve mi primer encuentro, pero que pude realmente sentirle, wow, ese
no es solamente un Dios que yo voy a la iglesia y me salgo. Sí, es un Dios que está conmigo siempre. Pero aún después de eso, llegó más proceso a mi vida y fue donde me topé con ese Padre y simplemente fue abrir mi corazón, cosa que no sabía, o rendir mi vida por completo, lo que trajo la rendición de mi corazón, de mi vida completa, encontrarme con el Padre perfecto. Y ahí es donde pude sanar esas heridas de ese padre que yo no tuve, porque sí, realmente, como te digo, no tengo muchas memorias con mi papá. No, realmente no las tengo. Es la única memoria que yo tengo, así más viviente en mi mente. So, para mí, no sé qué es lo que tener un padre físicamente en esta tierra. So, ahora que conozco a nuestro Padre Celestial, es realmente algo inexplicable en la cual es un Padre que no puedo ver, pero yo sé que está presente conmigo 24/7. Yo sé que Él es el que provee para mí desde los momentos que tal vez yo no los veía. Él siempre estaba presente. Y de que ahora me lleve lo hermoso, que ahora me puede llevar, pues, ¿te recuerdas esa niñez? O sea, ahora es por eso, porque yo tenía esto planeado para ti. So, aún en ese dolor o tal vez errores de nuestros papás, Dios me estaba formando. Ese Padre me estaba formando desde un principio. Y siempre les digo, y más que nada a las muchachas, adolescentes con las cuales trabajo, les digo, Él es el mejor padre que tú puedes tener. Él es el mejor. Él es un padre que nunca te va a defraudar, nunca te va a fallar. Si tenemos un super padre físicamente aquí en esta tierra, genial, porque es lo que debe de ser. Debe de ser, como tú lo mencionaste, debe de ser ese reflejo de nuestro Padre. Y me encanta algo que le compartí a Aarón antes de que naciera Seila, es de que al fin del día, del último respiro de Aarón, del papá de Seila, que ella puede decir, sé cuánto mi Padre Celestial me ama por cuánto mi Padre terrenal me amó. Y eso es lo original de la familia. Eso es lo original de un padre que debe de ser para cada hijo. Y eso es lo que trae, perdón, no lo sé en español, wholeness. Sí, trae trae completa, ¿no? Googleémoslo, pero sí, eso es como un complemento entero, ¿no? Un complemento, el diseño original, sí. Que para un ser humano, de tener esa afirmación de un padre, lo tan importante que es tener un padre. So, al yo encontrarme con un padre que sé que es mucho mejor que un padre terrenal, o sea, lo tengo todo. Sí. Si no puedo tener nada en esto, yo soy lo que soy. Si tengo algo poquito bien, es porque mi padre me lo ha dado. Es porque mi padre me ha afirmado o me ha guiado y estoy aquí por él. Todo se lo debo a él. No es por nada más. Y sé que yo soy amada, que soy deseada por ese amor que es mutuo. No solamente viene de él, sino es esa relación, así como debe ser. Desafortunadamente, por la falta de experiencia de mi parte,
No se alcanzó a grabar en totalidad todo lo que platicamos al final, pero yo sí expresaba el agradecimiento que tiene a su mamá, a su papá, por haberla formado. No existe ningún rencor hacia ellos, al contrario, agradecimiento, porque en cierta forma todo eso la ayudó a crecer, a formarse y sobre todo a encontrar el lugar correcto para su corazón, para su vida en sí. Entonces, espero este episodio le sirva a alguien, tenga un beneficio para alguien que está atravesando esta situación o está a punto de pasarla. Y si tú eres una persona que te gustaría escribirnos, te interesaría tener este tipo de conversaciones difíciles, por favor escríbenos. Aquí estaremos dejando nuestra información para que puedas contactarnos y estaremos más que contentos de entablar una conversación contigo. O si conoces a una persona que está atravesando por algo difícil o algo similar a esta plática que tuvimos, comparte este video si crees que puede ayudar a traer claridad. Al final de cuentas creo que no nos cuesta absolutamente nada. No tienes que suscribirte a este canal si crees que no trae nada de beneficio. No tienes que darle like. Siempre intentaré recordar eso, de que esto no es para intentar convencerte que le des like, intentar que le des tap a la campanita, intentar que te suscribas, pero si crees que esto es de beneficio para ti, para tu familia o para un amigo, para alguien más, por favor hazlo. Alguien necesita escuchar esto, y las conversaciones que se vienen se pondrán un poquito más difíciles, pero confiamos en que el efecto que esto va a crear va a ser bueno, va a ser positivo, y esa es toda la intención que tenemos. Así que no le des like, no te suscribas si sientes que este espacio, este podcast no agrega nada o no ayuda en lo mínimo. De otra forma, gracias a todos los que nos van a estar viendo, que nos han seguido antes de que aventemos un episodio. Gracias por la paciencia, gracias por esperar, por estar preguntándonos cuándo. Se llegó la hora. Así que gracias.